establecer una verdadera relación con Dios y con Cristo Jesús. En primer lugar, vamos a ver lo que nos enseñaron tradicionalmente. En forma tradicional, todos fuimos enseñados de una manera o de otra, independientemente de la religión, iglesia u organización religiosa donde fuimos criados, que el hecho de tener cualquier tipo de comunicación o cualquier tipo de trato con Dios o con Jesucristo es una imposición, una tradición o un requisito que tenemos que cumplir. Y no me digan que no es así, porque la mayoría de los cristianos sienten que es una obligación o que tienen que forzarse, ya sea a orar o a leer su Biblia. Se siente, o sea, es como una disciplina que tienen que cumplir. Desgraciadamente, esto está muy lejos de la verdad y a su vez, este mecanismo, en lugar de acercarnos a Dios, ha servido para apartarnos de Dios y convierte la relación con Dios para el ser humano en una carga muy difícil de llevar. Tradicionalmente, hemos sido enseñados que tenemos que orar de una forma determinada, en un tiempo determinado y bajo ciertas reglas determinadas. Ciertas iglesias hay que juntar las manos, ciertas iglesias hay que arrodillarse, ciertas iglesias hay que levantar las manos y así sucesivamente tenemos diferentes modalidades. Y lo mismo aplica para la lectura de la Biblia, para la asistencia a la iglesia y para muchas otras cosas que tienen que ver con el mundo religioso. Sin embargo, nada más está lejos de la realidad y de la verdad que todo esto. Vamos a ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con sus propios discípulos. En primer lugar, Jesús vivió con sus discípulos. Una vez que Jesús había sido probado y que salió de las aguas del bautismo, escogió a sus discípulos y lo más importante, vivió con ellos. Escuchen esto, vivió con ellos. Vivió con ellos día tras día, compartiendo con ellos cada minuto de sus vidas. Fíjense, cada minuto de sus vidas, sí, cada minuto. Despertaba con ellos, desayunaba con ellos, convivía a través de todo el día con ellos, vivían en el mismo lugar, caminaban juntos, viajaban juntos, dormían en el mismo lugar, y todo esto a excepción de las ocasiones en que Jesús los mandó en alguna misión en particular, y aún en esas ocasiones la autoridad y el respaldo de Jesús estaba con ellos. En otras palabras, los discípulos aprendieron un nuevo estilo de vida, donde estaban con Jesús todo el tiempo. Y déjenme repetirlo otra vez, estaban con Jesús todo el tiempo. No podían esconder nada de Jesús y no podían tener secretos con relación a nada. Aún Judas, cuando robaba de las ofrendas en secreto, este era un hecho conocido para Jesús. La vida de los discípulos con Jesús consistía en una convivencia total y absoluta con nuestro Señor y Salvador. Estaban con Jesús todo el tiempo, todos los días, todas las horas, todos los minutos y cada momento de ese tiempo que pasaron con Jesucristo. Era una convivencia total. Pero desgraciadamente esto no opera igual para la mayoría del mundo cristiano en nuestros días. Se ha enseñado que tenemos que asistir a la iglesia solo ciertos días y que para orar tenemos que dedicar cierto tiempo solamente y en ciertas ocasiones. Lo mismo aplica para la lectura de la Biblia y para muchas otras cosas que tienen que ver con Dios. Existe una gran diferencia entre lo que sucedía con Jesús y sus discípulos y lo que sucede con nosotros en la actualidad. Necesitamos descubrir una nueva realidad, diferente a lo que hemos estado viviendo y diferente completamente a lo que hemos sido enseñados en forma tradicional por las organizaciones religiosas en las que hayamos crecido, cualesquiera que éstas sean. Déjenme hacer un paréntesis y darles un pedacito de testimonio de una parte de mi vida, de muchas cosas, entre muchas cosas que he pasado por causa de Cristo Jesús. Esta ha sido solamente una de ellas y les quiero dar este pequeño testimonio porque Jesús me habló a través de este testimonio para que yo les comparta a ustedes precisamente este mensaje que están escuchando. En el año 2004 sufrí una de las pruebas más dolorosas de toda mi vida. Después de haberme casado con una mujer a la que le entregué todo mi corazón, tal y como lo enseña la palabra de Dios, ella decidió abandonarme por motivos y por intereses personales que no tenían nada que ver con Dios.
después de haber presenciado manifestaciones del poder de Dios en sanidades, prodigios, maravillas, después de haber testificado la multiplicación de iglesias en casas y la multiplicación de discípulos, después de haber viajado conmigo a diferentes países donde Dios manifestó su poder en forma muy poderosa, esta mujer me abandonó, haciendo a un lado no solo mi persona, sino todo aquello que había visto y aprendido acerca de Dios. Lógicamente, esto ocasionó un dolor muy profundo en mi ser y dio como resultado meses de dolor, meses de soledad, meses de traición, donde mi único consuelo venía de llorar y verter mi corazón ante Dios. Mi vida era como David había descrito la suya. Mis lágrimas eran mi comida de día y de noche. Muy frecuentemente me levantaba por las madrugadas con mi corazón adolorido para platicar con Dios. Todos los días, casi a las 3, 4 de la mañana, yo me levantaba y vertía yo mi corazón delante del Señor. Más de un año después de que esto sucedió, de que esto comenzó más bien, a mediados del año 2005, una noche me desperté en la madrugada nuevamente y comencé a derramar mi corazón ante Dios. Estaba yo llorando una vez más. Pero en esta ocasión sucedió algo diferente. De repente escuché una voz que me dijo: Jorge, ¿qué te pasa? Era Jesús mismo y me estaba hablando. Sí, Jesús me estaba hablando. Yo le contesté y le dije: Señor, tú sabes lo que me pasa. La que yo amaba me ha traicionado, me ha abandonado y esto me duele muchísimo. Jesús me hizo otra pregunta y me dijo: ¿cómo te sientes? Le contesté: me siento abandonado, traicionado y hundido en una soledad profunda. Y ustedes saben que cuando Jesús hace una pregunta, no la hace porque no sepa la respuesta. Él siempre tiene un objetivo cuando nos pregunta algo. Jesús volvió a hacer otra pregunta y me dijo: ¿sabes por qué te he permitido pasar por esto? Y yo le dije: no lo sé, Señor. Jesús me dijo: porque te he traído a que conozcas mi corazón. Porque yo me siento igual que tú. La que yo amo, sí, la iglesia, la que yo amo, también me ha traicionado y me ha abandonado. No quiere tener ningún tipo de comunión o relación conmigo. Sí, la iglesia no quiere platicar conmigo y no comparte nada conmigo. Jamás me dicen que me aman. Cuando oran, lo único que hacen es pedir egoístamente, pero no tienen nada que ver conmigo realmente. Y yo también me siento triste, solo, traicionado y abandonado por aquella, mi iglesia, por la cual di mi vida. Te he permitido pasar por esto para que conozcas mi corazón y que veas cómo me siento. Y ahora tienes que ir a comunicarlo para que las iglesias en todo el mundo se arrepientan y en lugar de buscar sus intereses egoístas solamente, comiencen verdaderamente a buscar una relación sincera y verdadera conmigo. ¡Wow! Eso fue lo que Jesús me dijo. Obviamente, después de escuchar esta revelación tan tremenda, toda mi vida cambió. Mi problema, que parecía ser tan grande, se convirtió en algo chiquitito y esta visión realmente ha cambiado mi vida. Aunque yo ya conocía y creía tener una relación con Cristo Jesús, esta visión revolucionó cualquier concepto que yo tenía de tener comunión con Dios. Para la mayoría de los cristianos, tener comunión con Dios y con nuestro Señor Jesucristo representa una carga o un problema, o tal vez, por decirlo de otra manera, un requisito que tenemos que cumplir, porque tenemos que quedar bien con el pastor, o porque tenemos que callar esa voz de culpabilidad que traemos cargando a nuestras espaldas, o por muchas otras razones. Sin embargo, nada está más lejos de la verdad. Pero ¿cuál es la verdad con relación a todo esto? Vamos a ver lo que la Biblia tiene que decir al respecto. Vamos a comenzar por ver lo que dice el Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Y dice lo siguiente: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Fíjense, este versículo es bien importante. Dice reconoced.
Tenemos que comenzar por reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y que no nos hicimos a nosotros mismos, que somos su pueblo y que somos sus ovejas. Esa es la clave. La palabra clave está en la palabra reconocer. Esta palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene el significado de familiarizarse por completo, comprender, conocer. Esta es la clave de este versículo. Debemos reconocer, en otras palabras, debemos conocer, comprender y familiarizarnos con el hecho de que Jehová es Dios. Él nos hizo y somos su pueblo. Conocer, comprender, familiarizarse. Aquí está la clave: conocer, comprender y familiarizarse. Debemos comenzar por reconocer que Él es nuestro Creador y que nuestra vida no puede tener éxito si somos nosotros quienes tomamos las riendas de nuestra propia vida y de todas nuestras decisiones. Eso es lo que pasa en estas vidas divorciadas de los cristianos. Solamente reconocen a Dios los días de culto, los días de estudio bíblico o los 5 o 10 minutos que pasan en oración, y eso solamente para pedir, 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 pedir y pedir. Pero si realmente reconocemos que Dios es nuestro Creador, que Él nos hizo y no nosotros, y si realmente le damos las riendas de nuestra vida todo el tiempo, no nada más pedacitos de tiempo, nuestra vida va a cambiar. Vamos a ir a otro versículo que es Proverbios 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Y dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjense, dice que fiemos de Jehová de todo nuestro corazón y no estribemos en nuestra propia prudencia. Pero no estamos haciendo eso, estamos haciendo exactamente lo contrario. Estamos confiando en nuestra propia prudencia. Pero lo más importante, dice, reconócelo en todos tus caminos, en todos, no nada más en unos cuantos, sino en todos. Y el cristianismo actual solamente está reconociendo a Dios en algunos de sus caminos, en algunas de sus decisiones, en algunas áreas de su vida, pero no en todas. Y aquí dice que si lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él se encarga de enderezar nuestras veredas. En otras palabras, aún cuando cometamos errores, si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él se encarga de corregir esos errores y de volcar todo para nuestro bien. Gloria al Señor. En otras palabras, debemos conocer, comprender y familiarizarnos con Dios en todas las cosas que hacemos diariamente. Fíjate, déjame repetir esto. Debemos familiarizarnos con Dios en todas las cosas que hacemos diariamente. Sí, familiarizarnos con Dios en todas las cosas que hacemos diariamente. Cuando hacemos esto, Dios incluso endereza el resto de nuestros detalles. Y vamos a ver otro texto más que nos habla de lo mismo. Mateo 28, versículos 18 al 20, dice lo siguiente. Mateo 28, del 18 al 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Gracias a Dios que no dice nada más los días de iglesia o los días de estudio bíblico o los 5 o 10 minutos que le dedico en oración. No, Jesús está con nosotros todos los días. Jesús había estado con sus discípulos todos los días. Ellos se habían acostumbrado a la compañía y presencia diaria de Jesús en sus vidas. Cuando parecía que los discípulos habían perdido a Jesús y que esta relación había desaparecido, Jesús regresa para afirmarles que Él va a seguir estando con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y fíjense en una cosa, esta promesa no solo aplica para aquellos 12 o para aquellos 120 discípulos. Esta promesa aplica también para nosotros. Porque vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Juan 17, versículos 8, 18 y 20. Juan 17, versículos 8, 18 y 20.
Aquí vemos a Jesús que está platicando con su Padre Celestial y le dice algo muy importante.